Ahora continuamos con la siguiente conferencia impartida por el maestro José Francisco Cortés Ruiz. Esta conferencia se titula El modelo educativo y su adaptación a la nueva normalidad, el uso de simuladores en ciencias. El maestro José Francisco es ingeniero químico metalúrgico por nuestra universidad, maestrante en ingeniería de materiales también por la UNAM y profesor de asignatura B definitivo en las asignaturas de química 1 a la 4 con 24 años de experiencia docente. Actualmente él es el responsable académico del Laboratorio de Química Verde y Energías Sostenibles del plantel Azcapotzalco del CCH, el cual tiene como objetivo la formación inicial de estudiantes en investigación científica, apoyado por Infocap de 2015 a la fecha. En el área docente, se ha enfocado en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y las tecnologías para el empoderamiento y la participación en el diseño de estrategias de aprendizaje en el área de química. Ha impartido cursos de actualización docentes enfocado a la química verde y a la Agenda 2030 de la UNESCO para el desarrollo sostenible. Fundador del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en donde participó en la fundamentación filosófica y metodológica del proyecto, así como en la puesta en marcha de los primeros planteles, coordinando el trabajo académico administrativo. Actualmente es docente, tutor, investigador del mismo. Maestro, bienvenido y queda en uso de la palabra. Su micrófono, maestro. Siempre se olvida el micrófono. Gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes. Primeramente agradecer a la Secretaría de Apoyo al Aprendizaje, a la maestra Patti, a la maestra Griselda por su invitación a esta serie de pláticas. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de simuladores en nuestro modelo educativo, adaptados a la nueva normalidad. Comenzamos primeramente con el contenido de esta plática. Lo voy a dividir en dos partes: el contexto y particularmente también el uso de simuladores. Con respecto al contexto, veremos rápidamente algunas definiciones sobre TIC, TAC y TEP, los elementos del modelo educativo muy rápidamente. Veremos también como otro punto la planeación didáctica, los simuladores. En el siguiente punto, déjenme ver porque no está cambiando aquí, se está atorando un poquito. La definición de simuladores, vamos a retomar un poquito de simuladores PET. Voy a tratar de ampliar un poquito la información que ya nos dio el maestro José Orozco. Aquí haríamos una simulación en vivo. Si por ahí la maestra Margarita, que era la que pedía en química, si ella me ayuda, al final podemos hacer una simulación. Con estos ejemplos, ¿no? Ya sea en química, porque es lo que traigo preparado, pero se puede hacer en cualquier otra. Bueno, este es nuestro contenido. Veremos las ventajas y desventajas del uso de simuladores, particularmente el uso de simuladores PET. Bueno, inicialmente es necesario entender qué son las TIC, qué son las TAC y qué son las TEP. Bueno, las TIC, como ya saben, las tecnologías de la información y la comunicación, su función principal es la de brindar información. De tal forma que esta información se pueda comunicar relacionando a las personas y que además estas puedan interaccionar de forma fácil. Estas tecnologías pueden dividirse en tecnologías de comunicación, de búsqueda, de organización, de creación, y también los simuladores estarían integrados en esta parte, ¿no? De las tecnologías de información y la comunicación. Entonces, su uso principal es brindar información, compartirla. Posteriormente, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, las TAC, estas tienen como objetivo establecer una relación entre la tecnología y el conocimiento adquirido a través de la tecnología. Estas llevan el aprendizaje y las herramientas necesarias para la asimilación de información a un nivel donde el cambio y la participación social se hacen evidentes. En ellas se crea, se comparte, se difunde, se debate esta información. Esto quiere decir que orientan a las TIC hacia los usos informativos y de conocimiento y no solamente al dominio de las herramientas. En pocas palabras, son el uso didáctico de las TIC.
Las TEP, que es un nivel mayor en el conocimiento, en el uso de las tecnologías, se definen como tecnologías para el empoderamiento y la participación, y estas se utilizan como sustento para la cohesión social de un grupo determinado de personas. Hablamos de una red social en la cual se fomenta la participación activa de los usuarios, ya sea en política, en sociedad, deportes, educación, etc. Las tres se integran en una planeación didáctica. Bueno, primeramente hay que ver nuestro contexto en el cual donde vamos a aplicar nosotros estas tecnologías, y primeramente tendríamos que hablar pues de nuestros estudiantes. Ubicar que nuestros estudiantes son nativos digitales, un término adoptado por Mark Prensky a mediados de los años 90, en el cual estas personas, que muchos de ellos son nuestros estudiantes actuales, eh, nacen ya precisamente con, bueno, no es que nazcan, más bien aprenden en su proceso formativo con las tecnologías. Por eso podemos observar a nuestros estudiantes utilizar 3 o 4 dispositivos al mismo tiempo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que los estudiantes, aunque usan estas tecnologías, las usan para sus propios intereses, no tanto para un conocimiento curricular o más formal, para aprender química, física, etcétera. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar en el apoyo de los estudiantes. Ellos pueden manejar 3, 4 dispositivos al mismo tiempo, pero aquí la diferencia es para qué lo usan. Las TIC, también en la parte didáctica, nos dan diferentes modalidades, las cuales las mencionaré nada más rápidamente, que es la B-Learning, que ya habló un poco el maestro sobre ello, que es la combinación presencial y a distancia. La C-Learning, que es un espacio en la nube, que se trabaja a partir de trabajos colaborativos. Esta es de una forma sincrónica, aplica una realidad virtual, aquí se pueden incluir los simuladores, y aparte también utiliza las redes sociales. La M-Learning, que es el aprendizaje en todas partes y en todo momento, es flexible, pero utiliza el uso de las TIC únicamente. La P-Learning, que es el aprendizaje personalizable, es un proceso autorregulado, más para educación abierta. Por ejemplo, aquí están los MOOC, los famosos MOOC. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de los cursos que da la UNAM mediante Coursera. Estos son cursos que se dan a la velocidad de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Tenemos también la U-Learning, que es una formación ubicua, es decir, que el aprendizaje en todo momento, no solamente utilizando las TIC, sino todos los elementos tradicionales del aprendizaje. Y algo que he trabajado en mis últimas investigaciones en el IEMS, es el Flip Learning, que también estoy aplicando ahora en la universidad, que es el aprendizaje inverso, es decir, crear un ambiente de aprendizaje desde fuera para llegar a la clase y dentro de la clase poder aprovechar el tiempo y hacer investigación a partir de lo que los estudiantes previamente conocen con un planteamiento previo del profesor hacia una problemática. Bueno, entonces nuestro contexto actual, bueno, pues es más hacia distancia, tal vez más hacia el e-learning, ¿no? Dependiendo de cómo estemos estructurando nosotros las clases. Bueno, nada más mencionar los elementos de nuestro modelo educativo y cómo se relacionan precisamente con lo que acabo de mencionar. Ya sabemos todos nosotros que dentro de nuestra filosofía el alumno es el constructor de su propio aprendizaje. Tenemos ámbitos formativos de cultura básica en contenidos, habilidades, actitudes, nuestros fundamentos filosóficos, el aprender a aprender, aprender a hacer, aprender haciendo, que en su conjunto generan el perfil de egreso. ¿Por qué menciono esto? Bueno, pues porque los simuladores son programas, ahorita los vamos a definir, que no son mágicos. No solamente con abrir el simulador nos va a dar todo el elemento pedagógico y didáctico. Es decir, no solamente con descargar el simulador el estudiante va a aprender. Entonces tenemos que tener un contexto de nuestro modelo educativo y cómo saberlo leer, cómo interpretarlo y cómo transportarlo hacia el ambiente virtual o hacia el ambiente de un simulador. Entonces, nunca se nos olviden esta parte de nuestro modelo educativo. Ok, bueno, entonces, de manera general, también los elementos a considerar en la planeación didáctica, bueno, pues es nuestro programa operativo, plan de cátedra,
el cual debe de elaborarse tomando como referentes... La liga de asistencia. Por ahí tienen su micrófono abierto, si lo pueden apagar, por favor. Bueno, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, las finalidades educativas de la institución que se sintetizan en el perfil del egresado que se propone formar. Eso es lo primero. El programa indicativo, el conocimiento de la nueva normalidad, TIC, TAC y TEP. Me refiero a la nueva normalidad, a este contexto general del tipo de estudiantes que tenemos y de las nuevas tecnologías, no tanto a la parte de la pandemia. Es decir, el maestro Orozco ya nos platicó cómo en presenciales él puede aplicar las nuevas tecnologías. Y esa es nuestra nueva realidad. La nueva realidad son las nuevas tecnologías, no tanto la pandemia, ¿no? La pandemia vino a potencializar estas tecnologías que teníamos un poquito olvidadas, ¿no? Entonces, nuestra nueva normalidad en el contexto de las nuevas tecnologías didáctico-pedagógicas. De aquí la importancia de que el profesor conozca el documento del plan de estudios y no solo el programa indicativo de la asignatura. Es decir, normalmente lo que hacemos los maestros, y sobre todo si somos noveles y acabamos de entrar a dar clases, es irnos al programa indicativo hacia la columna de temáticas. Es una práctica muy común. Y no es que esté mal, sino que lo vamos aprendiendo poco a poco. Entonces, aquí la propuesta es ir analizando el programa y el plan de estudios desde los propósitos generales, desde el perfil de egreso, hasta llegar a los contenidos temáticos o de formación. En este sentido, pues ya como resumen de lo que acabo de mencionar, bueno, pues tendríamos que ir ubicando nuestros propósitos, los cuales se refieren a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje, los aprendizajes en los tres apartados de contenido, habilidades, actitudes, en nuestro enfoque didáctico, nuestro enfoque disciplinar, que ya mencionamos, y además la parte de evaluación en los tres niveles cognitivos que nuestro modelo educativo maneja. Para poder utilizar un simulador, tenemos que considerar todos estos elementos. Ahorita vamos a ver una prueba de simulador y van a ver cómo no solamente descargándolo me va a solucionar la vida. Eso no es posible. El simulador es un programa que me va a ayudar y que lo tengo que contextualizar en mi modelo educativo. Y cada institución tiene un modelo educativo que hace énfasis en sus diferentes enfoques didácticos, disciplinares, sus aprendizajes, sus objetivos, etcétera. Entonces, eso tiene que estar muy bien establecido previamente en la planeación, y es lo que el maestro Orozco ya nos mencionaba, que los programas PET precisamente generan esta investigación, es decir, es un grupo de investigadores donde nosotros también podemos participar, en el cual se va haciendo una investigación didáctico-pedagógica. Van a ver que los simuladores son muy sencillos y que si yo entro al simulador, ustedes van a decir, bueno, ¿y esto qué hace? ¿No? Esto, pues, se mueven unas bolitas por ahí y demás, pero en el momento que nosotros les damos este contexto, es donde el simulador cobra importancia. Bueno, ya haciendo algunas precisiones ya para pasar directamente a los simuladores. La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar a un buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los propósitos objetivos de aprendizaje. Las técnicas TIC, TAC y TEP se consideran como procedimientos didácticos que se presentan a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Las actividades son parte de las técnicas y son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características del grupo. Lo que voy a presentar al final de la plática es una actividad, pero esa actividad es parte de toda una estrategia y no solamente la actividad como tal. Ok, pasemos ya directamente a los simuladores, ya con este contexto. Permítanme, no tengo mi chat activado. Lo voy a activar por si tienen alguna pregunta por ahí que yo vaya viendo. Ok, no hay ninguna hasta el momento. Ok, vamos hacia los simuladores. Definamos primero qué es un simulador. Bueno, los simuladores se definen los simuladores usados en educación como programas que contienen un modelo de algún aspecto del mundo y que permita al estudiante cambiar ciertos parámetros o variables de entrada, ejecutar o correr el modelo y desplegar los resultados. De acuerdo a Escamilla, en el 2000,
Es decir, son programas en los cuales estos programas van a hacer lo que el operador o que el usuario le indique, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso cobra fundamental importancia el contexto didáctico pedagógico que nosotros tengamos. Es decir, el programa va a hacer lo que nosotros le digamos que haga, ¿ok? No al revés, no el programa me va a decir, ah, mira, con este programa tú córrelo y con esto vas a aprender, ¿no? No es así. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que tener primeramente claro. Bueno, los simuladores, en este caso, constituyen un procedimiento tanto para la formación de conceptos y construcción de conocimientos, en general, como para la aplicación de estos a nuevos contextos, a los que por diversas razones el estudiante no puede acceder desde el contexto metodológico donde se desarrolla su aprendizaje. Bueno, eso de inicio, por ejemplo, ahorita en esta pandemia no tenemos el uso de los laboratorios, nos pueden utilizar para solventar esta parte. Sin embargo, también se pueden utilizar como elementos fundamentales para concretizar el conocimiento. Es decir, por ejemplo, yo los utilizo a partir de una actividad experimental que se puede hacer en casa y posteriormente el uso del simulador para afianzar ese conocimiento. Como mencionaba el maestro Orozco, también se puede utilizar al revés y eso va a depender del planteamiento didáctico que mencioné al inicio. ¿Ok? Por eso la importancia de ubicarlo. Ok. Bueno, las simulaciones interactivas PET ya se mencionó en la plática anterior, es una plataforma web de recursos educativos de simulación para estudio de ciencias. La Universidad de Colorado refiere que las simulaciones PET están basadas en la investigación, como ya mencionó el maestro Orozco, e involucran a estudiantes en un ambiente de aprendizaje similar a un juego digital, en donde se aprende mediante la exploración y el descubrimiento. Pero aquí solamente quisiera hacer una precisión. No es que mandemos a explorar solitos a los estudiantes dándole la liga, como mencionaba el maestro Orozco en acertada precisión. No es bueno darles la liga y que exploren a diestra y siniestra, ¿no? Eso está basado en el método heurístico. ¿A qué me refiero? Con la indagación, la experimentación, la pregunta, la respuesta, y todo orientado por el profesor. Si no está orientado por el profesor, el propio programa, el propio simulador, no va a tener razón de ser, ¿ok? Bueno, entonces, exploremos un poquito, vamos directamente ya al simulador para hacer algunas precisiones que ya mencionaba también el maestro Orozco. Permítanme pasarme directamente a la página. No lo tengo integrado en PowerPoint, se traba, en mi máquina se traba mucho, por eso no lo integré. Permítanme irme a la página directamente de la simulación. Permítanme buscarlo aquí. Creo que ya lo encontré. Ok, aquí tengo, ok. Ya se puede ver, nomás confírmenme si ya pueden ver la página inicial de la simulación. Sí, ya se ve. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ya mencionaba el maestro Orozco, es importante el registrarse, eso nos va a dar entrada a muchos beneficios dentro del programa. Y vámonos directamente aquí en la parte de enseñanza, para precisar un poquito. Vámonos a información. Le damos clic en información, vienen algunos videos explicando la plataforma PET, vienen en inglés. Y aquí me gustaría ser muy preciso en estos tres iconos. Primero, consejos para usar PET. Aquí viene la parte didáctico-pedagógica que los investigadores de PET utilizan para poder diseñar sus actividades. Entonces, por ejemplo, planeando usar con PET. Es lo que nos mostraba el maestro Orozco. Permítanme bajar, por ejemplo, aquí, los objetivos para profesores. ¿Cómo crear un objetivo en una actividad? Entonces, ellos nos marcan algunos parámetros para poder diseñar nuestras actividades y tener el mayor beneficio posible. Por ejemplo, para los estudiantes, algunas recomendaciones para poder mejorar su aprendizaje, ¿no? Para los profesores, por ejemplo, nos indican algunas de ellas: crear clases centradas en el estudiante, escuchar y evaluar las ideas de los estudiantes, alentarlos, guiarlos, fomentarlos. Son algunas recomendaciones que nos hacen, que ya vienen traducidas al español y que nos ayudan como una referencia para poder diseñar nuestras actividades.
Bueno, entonces permítanme, vamos a seguir explorando nuestra parte de PET. Permítanme tantito. Ok. Entonces, por ejemplo, usando simulaciones interactivas en clases expositivas, aquí vienen algunas recomendaciones, que es el esquema que nos mostraba el maestro Orozco. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer para una ayuda visual y demostraciones? Algunas sugerencias. ¿Cómo hacer las discusiones dirigidas para los estudiantes? ¿En qué momento hacer énfasis? ¿En qué momento hacer la pregunta? ¿En qué momento dejarlo explorar? Esto es muy importante para poderlo diseñar. Entonces, esto también viene en esta parte que dice información y consejos usos del uso de PET. ¿Ok? Obviamente, ustedes lo pueden adaptar a sus estilos de enseñanza y de aprendizaje de sus estudiantes. Ok, bueno, entonces vámonos a esta parte de simulaciones para hacer bueno, antes de eso, aquí en investigaciones, aquí vienen ya publicadas algunas investigaciones que hacen en el Centro PET, que también pueden tener acceso directamente, ¿ok? Por ejemplo, aquí investigar las respuestas a las preguntas más frecuentes, las simulaciones pueden reemplazar, son sugerencias que nos hacen para poder diseñar nuestras actividades. Bueno, por ejemplo, aquí en simulaciones, como ya se mencionó, podemos ubicarlas por cada uno de las áreas de interés. Ahora veamos unas de química, nada más para repasarlas directamente. Ya el maestro nos explicó cómo poderlas descargar, ¿no? Aquí tenemos un menú en el cual yo puedo seleccionar todas o algunas de ellas, ¿ok? Todas las de química me van apareciendo. Y bueno, ya en la plática anterior vimos cómo poderlas bajar. Por ejemplo, aquí en química general, respondiendo un poco a las preguntas de la sesión anterior, no hay simulaciones para química orgánica, no hay únicamente para polaridad, sí hay simulaciones para polaridad, no hay simulaciones, por ejemplo, para reacción química, pero sí para estequiometría. Por ejemplo, aquí tenemos de biología, veamos algunas, ya dado que vi que hay algunos biólogos por ahí. Por ejemplo, escala de pH, expresión genética, neuronas, radiación de cuerpo negro, visión de color, etc. Bueno, entonces, este es el esquema general, ya se platicó cómo bajarlo. Por ejemplo, vámonos aquí a una de expresión genética y fundamentos, nada más para recordar lo que el maestro Orozco ya nos había dicho. Lo podemos descargar, lo podemos insertar en un blog. Aquí, fíjense, esta parte es importante. Aquí en información nos dan algunos tips sobre lo que es el tema en cuestión, ¿ok? Algunos recursos para profesores, ¿sale? De cómo utilizar la guía, y ya lo último que nos presentó el maestro Orozco es los trabajos que se van subiendo y van siendo valorados por los expertos de PET, en los cuales ustedes también podrían participar. Se manda el trabajo registrándose, y si los expertos de PET lo consideran, lo publican. Entonces aquí pueden tomarlo como referencia, también cualquiera de ellos. Por ejemplo, aquí actividad de consulta de expresión genética, vámonos aquí a biología, que no sé nada de biología, pero bueno, vamos a explorar un poquito. Aquí viene el título, la descripción, la asignatura, el nivel, el tipo, la duración, palabras clave, y vienen las actividades, por ejemplo, simulaciones. Aquí vienen sobre enzimas, expresión genética, por ejemplo, vámonos a enzimas. Y aquí viene una actividad ya hecha por alguna persona que la subió. Vámonos a la actividad directamente. La podemos descargar de aquí. Bueno, es que no estoy dado de alta. No entré. Tendría que entrar directamente. Déjenme entrar rápidamente. No tiene que ser puede ser cualquier correo electrónico. Por ahí preguntaban si tenía que ser el institucional. No, puede ser cualquiera. Ok, permítanme entrar para que me dé
los privilegios para poder entrar. Por ejemplo, aquí expresión genética, y nada más para que veamos alguna actividad y su estructura. Por ejemplo, aquí viene el objetivo, vienen las preguntas generadoras, ¿no? Que ellos también manejan. A partir de las preguntas generadoras se les van dando indicaciones. Bueno, estas son preguntas generadoras que van haciendo. Y aquí vienen las indicaciones de acuerdo a los programas. Lo que sugieren en PET es que se vean dando las indicaciones y poner las imágenes para que el estudiante sepa qué es lo que está haciendo. Bueno, entonces podemos tener acceso a estrategias ya implementadas y poderlas adaptar directamente a nuestra propia práctica docente. Si me permiten, podamos hacer que alguien me pueda ayudar a alguna actividad de química, hagámosla en línea, para que vean cómo el propio simulador no me va a dar la respuesta mágica, sino yo lo tengo que diseñar. Entonces, les voy a presentar aquí rápidamente, lo tengo como ya lo mencionaba el maestro, lo tengo en Classroom, y este es mi guía, de acuerdo a lo que en PET sugieren, y la guía está construida de la siguiente manera. Ellos sugieren primero dar indicaciones generales de cómo entrar al sistema. ¿Ok? Este es un primer momento, obviamente. Habrá estudiantes que tengan un mayor uso del simulador y puedan generar otro tipo de actividades. Ahora bien, esta actividad que les voy a presentar y vamos a hacer en línea, está diseñada para tarea, para trabajo en clase, para que no sea síncrona, sino que ellos lo puedan hacer en casa. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Primero, darles las indicaciones generales. Por ejemplo, aquí se le pide que ingrese al link, directamente al link de la simulación que yo quiero, y se acompañan con imágenes de tal forma que el estudiante sepa exactamente dónde, ¿ok? Y posteriormente le voy dando indicaciones. Por ejemplo, con el cursor cambia las unidades de temperatura. Con el cursor elige la molécula de agua. Con el cursor haz tal o cual cosa. Son indicaciones generales. Se les van acompañando con imágenes de lo que se pretende que ellos quieran que hagan y se van intercalando con preguntas. Por ejemplo, aquí, ahorita lo vamos a hacer en línea. Dice, por ejemplo, contesta lo siguiente. Con el cursor y un clic sostenido sobre el control de temperatura debajo del recipiente, eleva la temperatura y observa. ¿Qué pasa con la velocidad de movimiento de las partículas? ¿No? Se va intercalando estas preguntas y al final hay un proceso de conclusión. Entonces, esta es una guía que se diseñó para una tarea previo al análisis en línea con los estudiantes. Es decir, esto ya se trabajó en línea con los estudiantes y esto es parte de una tarea. Bueno, entonces, antes de ver la simulación y que alguno de ustedes me ayude a hacer la simulación, voy a regresar a todo el proceso que tuve que hacer para llegar a esta hojita. Esta hojita nada más tiene como objetivo que el muchacho aprenda el concepto de temperatura y de presión, pero todo lo que tuve que hacer para poder llegar a esto. Bueno, entonces permítanme, dejan volver a mi presentación para poder explicarles cuál fue todo el proceso que tuve que llevar a cabo. Entonces, regreso a mi presentación. Ok, entonces, ya se ve, ¿verdad? La presentación. Sí, maestro. Okay, perfecto. Entonces, fíjense bien. Tuve que hacer un análisis, como lo planteé, desde el propósito general hasta el objetivo y la evaluación. Me voy a permitir plantearles este cuadro para que tenga contexto la actividad que vamos a hacer ahorita en línea. Esto lo planeé para la materia de Química 3, Unidad 3, Control de los Procesos Industriales en la Fabricación de Productos Estratégicos para el País. El propósito general de la asignatura es que el estudiante desarrollará la capacidad para analizar e interpretar información gráfica y escrita al elaborar diversas representaciones para describir e interpretar los fenómenos que se estudian. La actividad que les voy a presentar no se grafica, sin embargo es parte de la estrategia, es una actividad que es parte de la estrategia que en conjunto con otras actividades me van a ayudar que el muchacho llegue a ese propósito general. Sin embargo, lo tengo que considerar como parte de mi estrategia, como parte de esas actividades. El propósito únicamente de su unidad es que comprende a la industria química
cómo controla con eficiencia los procesos de elaboración de los productos estratégicos a través del análisis de actividades químicas, industriales, etc. Aprendizajes. Comprende que las reacciones se llevan a cabo con diferente rapidez. Fíjense, aquí estoy hablando de cinética química. Sin embargo, para poder hablar de cinética química, tengo que hablar de conceptos de temperatura y de presión. Sin embargo, está considerado dentro de mi planeación didáctica. El enfoque didáctico, el alumno como centro del aprendizaje, y aquí estoy llevando el aprendizaje de lo concreto al abstracto. ¿Ok? Ese es el planteamiento que voy a hacer ahorita en la actividad que ojalá alguno de ustedes me ayude a hacer. Los niveles de representación, lo estoy planteando de lo macroscópico a lo microscópico y a lo simbólico, utilizando el método heurístico de aprendizaje. El enfoque disciplinar, única y exclusivamente vamos a ver el tema de temperatura y presión. El objetivo, que no viene marcado en el programa de estudios, pero que yo lo tengo que marcar para mi actividad y para mi clase en particular, es comprender el concepto de temperatura y presión a partir de la teoría cinético-molecular. Lo voy a manejar en un nivel 2, en habilidades de comprensión y organización de conceptos. ¿Ok? Entonces, todo este análisis lo tengo que estructurar para que mi programa PET tenga razón de ser. Si no, ahorita van a ver que el programa PET únicamente, pues si lo opero, pues es mover unas bolitas, unos controles ahí que no tienen sentido. Bueno, entonces, este sería el análisis didáctico-pedagógico de la actividad. Ahora, permítanme irme directamente a la actividad y ojalá alguno de ustedes pueda entrar al programa y también lo pueda manipular. Vamos a hacer lo siguiente, los que puedan. En este momento, vayan, por favor, ahorita les digo en dónde. Ok, vamos directamente a petcolorado.edu. Ok, déjenme ver. ¿Algún maestro voluntario que me ayude para que podamos hacer la simulación y cómo integrar todo esto? Maestra Margarita, ¿usted me podría ayudar? ¿Sí me escucha, maestra Margarita, que fue la que preguntó de hacer una simulación en vivo? ¿No se encuentra? ¿O algún maestro de historia o de literatura que me ayude? No se espanten, no pasa nada. Así como nosotros en ciencia no nos espantamos cuando leemos. ¿Algún maestro de historia que me pueda ayudar? ¿No? Está bien, José, yo te ayudo, con mucho gusto. Sale, entonces a ver si puedes hacerlo, si no, váyame siguiendo aquí directamente. Entrar a PET, ya lo puedes googlear o puedes poner, es más fácil googlealo como PET Simuladores. Le vas a dar clic en PET Simuladores para entrar directamente a la página. ¿Ok? Ya lo tengo. Ok, perfecto. Ahora te vas a simulaciones químicas. Es una forma, hay formas más fáciles. Nada más para ir ejercitando cómo hacerlo, te vas a simulaciones en química. ¿Ok? Hasta abajo, ¿verdad? Y cuando aparezca esta pantalla, vas a buscar, por favor, el estados de la materia intro. Me voy a química y luego, perdón. Te va a aparecer todo el desplegado de todos los simuladores y buscas estados de la materia intro. Hay otras formas de buscarlos, pero ahorita es para ir explorando la página, ¿ok? Hay otras formas más sencillas de buscarlo. Ok, estados de la materia intro. Estados de la materia, ok. Intro, perfecto. Dale clic. Ya le di clic. Después le das en la flechita de play. ¿De acuerdo? Y te va directamente a abrir el simulador. ¿Ok? Como pueden ver, no tuvo que descargar ningún programa directamente en línea, o también lo podrían descargar como el maestro Orozco ya nos los mencionó. Ahora, fíjate, Margarita, vamos a hacerlo de una manera muy intuitiva. Y obviamente ahorita que lo estamos haciendo así de una manera muy espontánea. Aprieta, por favor, en donde dice estado. ¿Ok? Recuerden, todas estas indicaciones ya vienen en la guía que se le da al estudiante. ¿Ok?
Bueno, Ahora, ya apareció realmente la simulación donde están las moléculas vibrando, ya tengo sólido, ok, líquido y perfecto. gas. Ahora, fíjense lo que quiero dar a entender, maestros. Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Tú no hagas nada ahorita, Margarita. Ujú. Yo empiezo a mover todo esto, ¿no? Ah, pues qué bonitas bolitas moviéndose, ¿no? Luego lo muevo para abajo. Ah, pues qué bonitas bolitas, ¿no? Luego le cambio aquí, luego le cambio acá, luego le cambio acá. ¿Y eso qué? ¿No? Entonces, en ese sentido, el programa está haciendo lo que yo le indico que haga. Si no hay un diseño pedagógico, esto es todo lo que hace este programa, lo que le acabo de mover. Fíjense dónde le moví aquí abajo, ¿no? Le moví aquí, luego moví acá, moví acá. El programa está haciendo lo que yo le digo que está haciendo. Sin embargo, sin una estructura pedagógica, didáctica, pues no tiene razón de ser este programa. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer, Margarita, paso a paso. Aquí, este es un termómetro, este es un contenedor, es un reactor. Aquí tengo partículas que pueden ser de neón, de argón, de oxígeno, de agua. Aquí tengo un termómetro y aquí tengo una fuente de energía. ¿Ok? Ahora fíjate, Margarita, primero cambia, por favor, a grados Celsius. Con la flechita lo vas a cambiar a grados Celsius para tener todo en sistema internacional. ¿Ok? Ahora, Celsius. fíjate lo que vamos a hacer. Cámbialo a agua. Pon tu clic en donde dice agua. ¿Ya ¿Vale? está? Ok, ahora fíjate, estamos a 127 grados, menos 127 grados Lo siento. centígrados, donde tenemos el agua en el estado sólido. ¿Ok? Ahora fíjate lo que vamos a hacer, Margarita, de acuerdo a las preguntas que te voy a ir haciendo. Esta parte de aquí abajo es mi fuente de energía. ¿Ok? Sí. Hacia arriba caliento, hacia abajo enfrío. ¿Sale? Entonces, lo primero que vas a hacer es subir la temperatura, pero quiero que te des cuenta de lo siguiente. Conforme vaya subiendo con un clic sostenido la temperatura, quiero que observes el movimiento de las partículas. ¿Ok? Entonces, sube la temperatura y dime, ¿qué observas con el movimiento de las partículas? Pues para empezar, dejan de tener esa estructura en el estado sólido y cambian al estado líquido, su movimiento es más rápido. A ver, pero vamos por partes. Muy bien, tú eres química, Margarita, muy bien. Pero únicamente con lo que observas, como si fueras estudiante. ¿Qué observas con las partículas al aumentar esa temperatura? Pues que el movimiento es más rápido. Perfecto. Ahora baja la temperatura. ¿Qué le pasa a esas partículas? Ese movimiento va disminuyendo. El movimiento va disminuyendo. Ok, ahora aquí tenemos nosotros un termómetro. ¿Qué sería lo que más comúnmente responde un estudiante cuando se le pregunta qué mide un termómetro? Lo que responde el estudiante, ¿eh? ¿Qué mide un termómetro? La temperatura. Ok, la temperatura. Eso sí es un estudiante que ya llevó un buen curso de física, pero normalmente dicen que el calor, ¿no? Cosa que pues obviamente no es cierto, pero bueno, ok. La temperatura, muy bien. Con lo que estás observando, Margarita, ¿qué relación tiene la temperatura con respecto al movimiento de las partículas? A ver, velo, vuélvele a subir la temperatura. Perdón, la energía. ¿Qué relación tiene esa temperatura con respecto al movimiento? A ver, súbele otra vez y ve el termómetro, ve, está subiendo la temperatura. ¿Cómo se están moviendo las partículas? Más rápido, ¿no? No está tu micrófono, Margarita, nada más para que me vayas, ojalá los demás me estén siguiendo también, váyanse contestando ustedes también, los que no. Abre tu micrófono, Margarita. Ahora, fíjense, ¿qué relación tiene la temperatura con respecto al movimiento cuando bajo a frío? ¿Cuál es la relación, Margarita, del movimiento respecto a la temperatura? Conforme voy bajando la temperatura, el movimiento se va haciendo más lento. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos relacionar ese movimiento con respecto a la temperatura? Pues el concepto de energía.
Es decir, el termómetro lo que está midiendo es, ¿qué cosa, Margarita, respecto al movimiento? ¿A la energía cinética? La energía cinética, efectivamente, la energía cinética. Es lo que mide un termómetro, ¿no? Obviamente, tú ya tienes conocimientos previos, el estudiante hay que irlo indagando a partir de preguntas de lo que está observando. Si yo no hago estas preguntas y no hago mi desarrollo didáctico, pues son bolitas que se están moviendo, ¿no? Ahora bien, haz lo siguiente. Ahora pásate aquí abajo donde dice cambios de fase, ¿ok? Cambios de fase. ¿En Muy dónde, bien. perdón? Aquí hasta abajo dice cambios de Ok. fase. Ok, ahora fíjate qué se integra aquí en la simulación. Se está integrando una bombita donde se puede Ah, introducir gas, se está introduciendo un manómetro, se introduce ujú. un termómetro, de una vez cambia los grados centígrados. Puedo mover el volumen con un clic, hazlo. Un clic sostenido, puedes mover el volumen, por ejemplo, ¿sale? Entonces tengo dos medidores, uno que es de presión y otro que es de temperatura. Vas a ponerlo en neón, ¿ok? Ahora fíjate, lo que quiero que observes, ya sabemos que si yo elevo la temperatura, las partículas se van a mover más rápido, eso ya lo sabemos. Ahora lo que quiero que observes, Margarita, es cómo, en qué momento, justo en qué momento, y todo el mundo por favor obsérvenlo, justo en qué momento se empieza a mover este manómetro. Sube la temperatura y por favor observen muy bien y díganme en qué momento se empezó a mover ese manómetro. Sube la temperatura, no se mueve, no se mueve, ya se movió. ¿En qué momento se movió? A ver, En el momento en que se empiezan a desprender las partículas. a ver, no, a ver, velo bien. No en el momento que se empiezan a desprender. A ver, ponle en el clip naranja. ¿Sale? Otra vez, para que regrese a lo mismo. Observen muy bien, justo el momento en el que cambia la presión. Ahí ya se movieron, pero no cambia la presión, ¿ya vio? ¿En qué momento? ¿Ve en qué momento? Ahí. ¿En qué momento cambió la presión? ¿Sí lo observaron? ¿Alguien que lo pudo haber observado en qué momento? A los 32 grados Kelvin. Ah, bueno, cambió la temperatura. Cuando ¿Esa es toca el otra recipiente, observación? ¿Perdón? cuando toca el recipiente, El recipiente, efectivamente. Entonces, fíjense, en el momento que la primera partícula toca el recipiente, aumenta la presión. Ahora fíjense, aumenta la velocidad y aumenta la presión. ¿Por qué aumenta la presión? Debido a lo que nos dijo la maestra en este momento. Aumentan los choques. Aumentan los Aumenta. choques de las partículas en el Entonces, recipiente. nosotros definir la presión de un gas, de acuerdo a lo observado únicamente. Al golpeteo con las paredes. Al número de choques, al choque promedio con las paredes del recipiente. Es decir, hay una relación directa, e inclusive otra maestra observó que hubo un movimiento en la temperatura. Y si hay un movimiento en la temperatura, hay un movimiento en la velocidad de las partículas. Si el volumen es constante, las partículas se mueven más rápido y por lo tanto hay más choques con las paredes del recipiente. Bueno, voy a dejar hasta aquí esta simulación. Lo único que quería demostrar, maestros, es que si yo empiezo a mover el simulador, pues fíjense, es muy sencillo. Puedo cambiar aquí el tipo de partícula, puedo introducir más partículas, puedo cambiar la temperatura y pues está muy bonito, ¿no? Pero lo único que estoy viendo son bolitas moverse. Si yo como maestro dentro de mi planeación didáctica le doy un contexto desde lo macro hasta lo micro, puedo llegar a los 3 niveles de representación. Macroscópico, por ejemplo, esta puede ser una olla de frijoles, ¿no? De lo macroscópico a lo microscópico y posteriormente el nivel simbólico con las ecuaciones matemáticas. Yo lo que quería demostrar con esta breve simulación es que el simulador mismo no les va a dar la respuesta de una clase, maestros. Hay que diseñarla y hay que diseñarla de acuerdo a nuestro modelo educativo. Ya para terminar y podamos tener preguntas, déjenme regresar a mi presentación y ver ventajas que dentro de mi experiencia en
en investigación de este tipo de cosas he observado del uso de simuladores. Bueno, primero, ya lo mencionó el maestro Orozco, promueve un aprendizaje por reforzamiento positivo con la interactividad que muestra el programa. Mediante imágenes animadas, sonidos y textos, se logra captar la atención del alumno obteniendo un aprendizaje significativo. Obviamente hay que contextualizarlo, ¿no? Dentro de mi planeación didáctica. Mediante los simuladores, el joven puede diferenciar y crear su propio aprendizaje a través de una experiencia directa. Ese sería otro nivel donde nosotros sí vamos a dejar que el muchacho explore, que le mueva. ¿Y ahora qué pasa, maestro, si le cambio la temperatura? ¿Y ahora qué pasa si bajo el volumen? Ah, bueno, y eso me puede llevar precisamente con la simulación que acabo de presentar a las leyes de los gases, a la ley general, a la ley de Charles, a la ley de Boyle, y ahí es donde el muchacho puede indagar. Ahí es esa parte metacognitiva que tú mencionabas, amada Margarita, donde puedo dejar libre al estudiante indagando, analizando, etcétera. Pero obviamente no de inicio lo tengo que guiar. El estudiante pone en práctica la utilización del método científico al efectuar actividades de investigación tratando de comprobar la hipótesis sobre algún tema específico. Bajo costo, ya lo mencionó el maestro Orozco, existen ya programas de simuladores proyectados a todos los niveles educativos, que ustedes buscan en PET, y desde el nivel primaria y preescolar, me encontré unos de preescolar para PET en ciencias hasta nivel doctorado. El mismo simulador que acabo de presentar lo puedo utilizar para una simulación a nivel doctorado. ¿Cómo lo esté estructurando? Pues obviamente ese es mi trabajo. Entonces ya existen estos simuladores y existen experiencias publicadas en la página de PET en todos los niveles. Desventajas que yo le veo. Bueno, primero es importante llevar un programa o control en su aplicación, ya que entre la teoría sobre el tema y llevarlo a la práctica con efectividad requiere tiempo, el cual puede provocar no cumplirse o retrasarse en el programa de estudios. Hacer un diseño de esta actividad, maestros, es bastante tiempo. Como toda la tecnología en su uso, se requiere de una capacitación del maestro para que éste pueda servir de multiplicador hacia sus alumnos y sobre todo en conocimiento de la existencia de los mismos softwares. No contempla la formación en el uso de materiales y sustancias del laboratorio, que para mí en particular eso es fundamental. El uso de simuladores no puede suplantar el uso de los materiales, equipo y sustancias del laboratorio, y ahorita a distancia habría que potenciar también ese uso con materiales de uso común. Ya por último, a manera de reflexión, no se trata de incorporar solo tecnologías, sino de pensarlas de forma contextualizada en proyectos institucionales, es decir, desde una política educativa. No solamente es maestros, aquí están los PETs, a ver qué hacen. No, tiene que estar integrado en las discusiones académicas que tengamos, porque como ya lo mencioné desde mi perspectiva, la nueva normalidad no es simplemente pasar esta contingencia sanitaria. Son tecnologías que se integran aún en las clases presenciales y que en este momento se hicieron evidentes por la pandemia. Sin embargo, son tecnologías que a partir del tipo de estudiantes que tenemos que integrar. Entonces, en proyectos institucionales, curriculares, con significatividad pedagógica. Desde otra perspectiva, la innovación no implica simplemente la incorporación de recursos tecnológicos en las aulas, significa una transformación cultural en la manera de gestionar y construir el conocimiento, en las estrategias de enseñanza, en las nuevas configuraciones institucionales, en los roles de los docentes y los alumnos, e incluso en la manera creativa de pensar la educación, la tecnología y las escuelas. Con esto termino, maestros, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Muchísimas gracias, maestro. Bueno, si tenemos alguna pregunta y quieren tomar el micrófono, pueden levantar la manita o hacer alguna reacción para darles la palabra. Y bueno, maestro, aquí tiene algunos comentarios. Gracias por su experiencia de Maribel Alanís, de la maestra Marta Patricia López Abundio. Gracias, maestros José y Francisco, excelentes conferencias. También de la profesora Gabriela Serrano, excelente conferencia. Y de Anita, gracias, profesor Francisco. Profesoras, profesores, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta, estamos todavía en muy buen tiempo para consultar al profesor Francisco. Y bueno, en lo que se animan, yo les quiero decir que tenemos aquí en el chat la liga de asistencia. Recuerden que por sesión es una liga diferente
Todos los días les vamos a dejar aquí la liga. Ustedes pueden dar clic y registrar su asistencia. Maestro, nos dicen por aquí si podría decirnos otros simuladores de química. Sí, hay otros simuladores, pero la mayoría están en Java. Es decir, son presentaciones a manera de videos donde no son interactivos. Yo les sugeriría PET y sobre todo Jove, que nos presentaron el día de ayer, como algo complementario. Por ejemplo, en Jove pueden ver videos, simulaciones en Java, en los cuales sí hay de reacción química, ¿no? Jove es uno de ellos. Se presentó el día de ayer y está en el BID institucional de la universidad. Jove. Sí, así es, Jove. Aquí se los vamos a dejar en el chat y nos preguntan de algunos otros de biología, maestro. Híjole, igual que el maestro de biología, sí. También en Jove hay mucho de biología. Creo que en Jove de biología sí. Está muy, muy completo, ¿eh? Búsquenlo, solamente que ahí no son interactivos, como lo puede ser PET. Busquen en PET, en la parte de biología, y busquen también, les sugiero que busquen todas las actividades que ya vienen estructuradas en PET, y eso les puede dar muchas ideas a la integración de su planeación, ¿no? Sobre todo lo que ya está publicado en PET. El simulador por sí mismo, como ya mencioné, pues no les va a dar nada, ¿no? Por supuesto. Saludos okay. de Daniel Ims de Milpa Alta. Aquí tiene otra pregunta, maestro. El uso de videos. Daniel, perdón, Daniel, un abrazo, Daniel. Un abrazo, Daniel. Perdón. No se preocupe. ¿El uso de video con actividades experimentales tendría el mismo tratamiento didáctico? Nos pregunta la profesora Angélica Guillén. En la planeación, sí. En cuestión de estructurar tu planeación. Sin embargo, los procesos de énfasis son diferentes. Y cómo esté grabado el guión del video. Es decir, qué es lo que quieres estructurar en tu clase, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? De eso va a depender, ¿no? No cualquier video de la red te sirve. Pues Eugenia Colmenares nos dice que muy buen recurso para varias asignaturas, excelentes exposiciones, felicidades a los ponentes. Muchas gracias. Teresa Matías, gracias a los dos ponentes. Profesores, pues muchísimas gracias. También les recuerdo que sí, la liga de asistencia se pone constantemente durante la sesión que dura 2 horas, entonces la pueden encontrar, ya la volvimos a colocar. Y también es necesario llenar el formato de recomendación de adquisiciones editoriales. Este es un requisito para su constancia, ya les dejé también aquí la liga, para quienes aún no lo han completado, por favor les pedimos apoyarnos con ese registro, por favor. Y bueno, si no tienen alguna otra pregunta, profesor, de profesor Rafael Cuellar, maestro, ¿cómo consideras el uso de la aplicación de experiencias para uso en cursos tipo MOOC? Bueno, si lo vas a utilizar en tipo MOOC, tienes que tener tu plan de clase, como lo mencioné hace rato, es decir, las indicaciones tienen que estar muy bien estructuradas, porque recuerda que en MOOC el estudiante va a ir a su propio ritmo. Y muchas veces no vas a estar tú para poderlo guiar. Entonces, las instrucciones que tú le des sobre el simulador tienen que ser totalmente guiadas, ¿no? Si no, se puede perder el estudiante o no generar el conocimiento que tú esperas. Entonces, en esa parte MOOC, tu guía de actividad tiene que estar muy bien estructurada. Nos dice Rosario Uribe si este recurso de simuladores solo sería para temas de química inorgánica. Pues la mayor son de química inorgánica. En química orgánica únicamente hay sobre polaridad de moléculas. Okay. Profesora Guadalupe, sí, las sesiones se van a quedar grabadas, ya las estaremos subiendo estos días, les compartiremos también la liga donde las podrán consultar, para cualquier parte que se hayan perdido la puedan escuchar de nuevo. ¿Alguna otra pregunta, maestros? Tenemos todavía 2 minutos más. La liga de las presentaciones la compartiremos en breve.
No, la bibliografía no tiene que ser hoy, profesores, tiene que ser en el transcurso de esta semana, que durará la jornada. Entonces no hay prisa, lo pueden terminar igual hasta el día viernes. Pues bueno, si no hay alguna otra pregunta, maestro José Francisco, profesor Orozco, muchísimas gracias por impartir estas interesantes conferencias. Muchas gracias al equipo de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje por la organización de estas jornadas y sobre todo muchas gracias, profesoras, profesores, por acompañarnos este martes. Nos vemos mañana también por aquí a la 1 de la tarde para escuchar hablar sobre Descarga Cultura, este recurso de difusión cultural de la UNAM y su uso en el aula. Les agradecemos muchísimo a todas y a todos y que tengan muy buena tarde.